indiferencia tiene que ser estrictamente cóncava respecto del origen, lo que significa que su comportamiento respecto del periodo 1 que es presente y periodo 2 que es futuro, si son de este tipo de función, es decir, como una función hipérbola equilátera, en el fondo su comportamiento de utilidad tiene que entregar un resultado inverso en términos de trade-off entre consumo futuro y presente, pero con la capacidad también de ir ajustando la medida del incremento marginal del beneficio en la medida que concentramos más consumo en un periodo que en otro, que son las características normales que se piden en la eficiencia de una curva indiferencia, ¿ya? Que es parecido a lo de la curva de producción. ¿Se entiende? Eso es lo que tenga que medirse cuando la utilidad del periodo sea creciente y su comportamiento sea estrictamente cóncavo. Por lo tanto, la primera derivada, que es la condición de primer orden, establece un resultado positivo por cada peso adicional de ingreso que se le aporta al individuo en términos de decisión de gasto, pero que si seguimos en el fondo incrementando el volumen de ingreso, hay una tasa de desaceleración, no de deterioro o de negatividad, de desaceleración en el aporte del beneficio cuando seguimos aportando unidades de ingreso asociadas a la medición de del consumo, ya respecto del ingreso. Eso es lo que me está diciendo la segunda derivada o la condición de segundo orden. El Y con el supraíndice sub I se refiere al ingreso del individuo sub I en un determinado periodo, y que en este caso, como va a estar asociado a una economía, el I va a ser asociado al producto, medido como volumen de renta, ¿ya? Entonces vamos a empezar a definir una condición de estructura, en el fondo, que va a definir de alguna manera la condición de la restricción del presupuesto, que dice que el individuo promedio dentro de esta economía va a distribuir consumo entre los dos periodos traído a valor presente, porque en el fondo cuando juego con los tiempos tengo que jugar con una medición de ajuste, y esto se va a igualar al volumen de producto de ingreso que produzca la economía en estos dos periodos traído a valor presente. Entonces ajusto la condición de gasto, que es decisión de uso de recursos, respecto de mi capacidad de producción, que está asociado a términos tecnológicos, cantidad de factores, eficiencia técnica, capacidad productiva que tenga la economía, que puede ser súper distinta entre sí. ¿Se entiende? Entonces, coeficiente técnico, definido por los elementos que existen en la economía, coeficientes, decisiones de función de comportamiento, que están asociadas básicamente a los deseos de las personas. Países más consumidores y menos consumidores manifiestan su distribución del consumo a través de esto. Entonces, cuando uno entiende que funciona como un modelo normal de consumo intertemporal, la restricción de alguna manera me lleva a entender el valor presente del uso de los recursos, el costo de oportunidad. Entonces, se entiende que desde la base, para poder definir puntos de equilibrio, vamos a tener que ubicar cuál es el valor del costo de oportunidad que ajusta las decisiones del individuo. Mientras no haya incertidumbre, que esto es para facilitar el análisis del sistema. O sea, decimos, el modelito hoy día es una economía cerrada que toma decisiones de esta manera y que no le inyecta conceptos de incertidumbre o riesgo. Por lo tanto, la tasa de interés la conozco, conozco al individuo que toma decisiones, sé cuánto ingreso voy a tener el día y cuánto voy a tener mañana. Lo único que hago es ajustar la balanza para llegar a una solución de equilibrio. A eso se refiere. Vamos a tener que maximizar el nivel de bienestar. El comercio, una de las cosas que hace es eso, es buscar maximizar bienestar de los individuos. Cuando maximizamos, buscamos optimizar la condición del máximo retorno al mínimo costo posible. Por lo tanto, maximizamos el retorno de la indiferencia sujeto a la restricción que es la capacidad física de producción que tenemos, porque no tenemos nada más, ¿ya? Cuando maximizamos, aplicamos diferenciales parciales por todas las variables que pueden tener algún nivel de variación. ¿Qué puede variar? El consumo. El ingreso no, porque va a estar definido por la capacidad productiva del país en el momento en que se esté evaluando. Por lo tanto, las variables que cambian son las decisiones de consumo presente y futuro. Por lo tanto, las diferenciales parciales van a ir asociadas a medir el impacto de la variación del consumo, ¿ya? Cuando logramos hacer esta primera diferencial parcial, que normalmente con estructura se hace a través de un lagrangiano, pero que uno más o menos entiende la lógica, hay
Yo acá les digo, siempre hay dos caminos. El formal es el lagrangiano, que es ordenadito. Paso a paso, derivo la primera derivada, ¿no es cierto?, respecto a la variable que se mueve, explicativa. La segunda derivada parcial respecto a la segunda derivada explicativa. La tercera derivada parcial respecto a la restricción. Y luego encuentro los puntos de solución. Eso es ordenadito. Y después existe el método carretero, que es cuando, que en el fondo, en el caso mío, que yo ya sé perfecto para dónde voy, yo aplico al tiro el punto de equilibrio. Entonces derivo directamente y encuentro la solución, y cuando encuentro la solución encuentro la tasa de ajuste. Entonces, ¿qué me dice la tasa de ajuste? Usted va a encontrar el equilibrio sostenible cuando las variaciones marginales de las unidades de bienestar del consumo se equilibren respecto del valor objetivo que me da el mercado, cuánto me cuesta trasladar decisiones de consumo presente a futuro o del futuro al presente, y esto se balanceen con el coeficiente de impaciencia, es decir, cuánto estoy dispuesto yo a esperar este ajuste de costo del tiempo con mi deseo de impaciencia de consumir más hoy día respecto de mañana, o más mañana respecto de hoy día. Cuando encuentro esa tasa de equilibrio que me dice este es el valor que me permite hacer el balance equitativo, ahí me quedo, a no ser que algo se mueva y me saque de ese punto. Eso es lo que hacen las soluciones de equilibrio de este tipo, que es una solución de equilibrio intertemporal de Euler, ¿ya? Esa condición de equilibrio de Euler básicamente dice, ¿cómo se interpreta esto? Es una igualdad. Dice un nivel máximo de utilidad alcanzada con un consumo que no puede ganar al hacer nuevos cambios en el consumo de ambos periodos. O sea, es un óptimo paretiano también. O sea, alcancé un punto donde alcancé el máximo nivel de bienestar marginal al consumir en un periodo, que es donde se concentra mi impaciencia, y no dejo de ganar o no estaría ganando más si me cambio a un punto distinto de consumo. O sea, este es el punto que maximiza el nivel de indiferencia del individuo. Entonces, cuando encuentro ese punto de maximización de indiferencia del individuo, encontré un punto de equilibrio que se financia o que se ajusta al precio de trasladar las decisiones. Y eso es lo que me está interpretando Euler. Me está diciendo, esta es la solución que permite hacer este ajuste como un trade-off. Por eso es que buscamos funciones de indiferencia que sean estrictamente cóncavas respecto del origen. Esa es la exigencia que se pide, ¿ya? En el modelo de dos periodos, que esa igualdad que está ahí es absolutamente equivalente a la anterior, pero está ordenada de otra manera. Lo que está al lado izquierdo es esto, es D, ¿cierto?, por U' del consumo en el periodo 2 del individuo I, dividido por U' de C sub I del periodo 1. Y esto se iguala a 1 partido por 1 más R, donde R es la tasa de interés que equilibra el movimiento de los recursos, ¿no es cierto?, a través de los dos periodos. Lo que tengo en el lado izquierdo es lo que se conoce como una tasa marginal de sustitución subjetiva, es decir, es el análisis personal. La decisión de Andrea es distinta a la de Ricardo, y distinta a la de Rodrigo, y a la de Mariana. Yo no podría pensar que ellos estarían dispuestos a tomar decisiones equivalentes. Se pueden parecer en algunas cosas, pero seguramente cada uno tiene un trigger de ajuste de algunos elementos que son distintos al otro. Por lo tanto, uno podría encontrar puntos de solución para cada individuo que en la masa macroeconómica llevamos a un agregado promedio, ¿sí? Y ese agregado promedio me dice una tasa de cambio, es decir, cuántas unidades marginales de consumo futuro estoy dispuesto a trasladar o traspasar o hacer el intercambio respecto de las unidades de consumo presente medidos en términos de utilidad. Y cuando encuentro esa tasa que está medida en utiles en disposición A, tengo que equipararla a un dato que está siendo entregado por el mercado, que es un ajuste de traspaso de recursos, ¿ya? El factor que convierte el util, que es una medida teórica, súper difícil de medir, las caritas de felicidad cuando uno va a la clínica, ¿no es cierto?, a urgencia, dice cuál es su nivel de sensación de malestar, y está la cara rojita, triste, así pésima, y la cara amarillita, feliz. Bueno, eso es como el equivalente del util. ¿Cómo puedo medir esa cuestión? Es súper difícil medirla, por lo tanto tengo que convertir el util en algo medible.
y que si lo estoy contrastando con un precio relativo, tiene que ser equivalente a un precio relativo. O sea, ¿cuánto es mi nivel de trueque? ¿Cuánto puedo cambiar en unidades de consumo futuro respecto a consumo presente cuando el precio de hacer esto está determinado en un determinado nivel? Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? El elemento del lado izquierdo, entonces, tasa marginal de sustitución del consumo presente versus el futuro, mientras que el del lado derecho presenta el precio de consumo futuro en términos de consumo presente. O sea, valor versus precio. ¿Son sinónimos? No. Por eso, ojo con poner en las pruebas que el valor es lo mismo que el precio. El precio está determinado por un equilibrio de mercado. El valor es una condición de apreciación del individuo. Por lo tanto, lo que se aprecia por el individuo es variable y no está determinado necesariamente por el equilibrio de un mercado, sino en este caso por una maximización. El nivel de consumo óptimo para el individuo aparece al combinar la condición de primer orden con la restricción presupuestaria. Las condiciones de primer orden me miden la primera respuesta, es decir, yo tengo una condición de equilibrio, presiono con la variable que estoy analizando cómo se comporta y mido el resultado, condición de primer orden. Esa condición de primer orden la contrasto con mi restricción. ¿Cuánto es lo que tengo para gastar? Yo deseo mucho gastar hoy día todo lo que tengo para gastar. ¿Cuánto es mi límite en la cantidad total que tengo para gastar? Y eso va a estar dicho por la restricción presupuestaria, que en términos macroeconómicos es la capacidad productiva del país. ¿Ya? Si B, este factor de coeficiente de equilibrio, es igual a 1 más R, que es el caso más genérico y el caso más fácil del análisis, si B toma el mismo valor que lo que toma la tasa marginal objetiva, el resultado de esta expresión queda de la siguiente manera. La utilidad marginal del individuo sub I en el periodo 2 es igual a la utilidad marginal del individuo sub I en el periodo 1. Por lo tanto, eso quiere decir que si el coeficiente de impaciencia es exactamente igual al precio que me cuesta a mí mover las decisiones de consumo en el mercado, yo obtengo un comportamiento de consumo completamente suavizado. Por lo tanto, consumo exactamente lo mismo en el periodo 2 que en el periodo 1, que es en el fondo el equilibrio más simple y más fácil de analizar que uno podría tener, ¿no es cierto? Pero que normalmente no ocurre así. Pero podemos partir desde esa base para entender que si tengo una condición de equilibrio simétrica, yo puedo distribuir volúmenes de ingreso, ¿no es cierto?, que se van a aplicar en cierta medida a una distribución pareja del consumo entre los dos periodos. Ahora, lo que sí puede pasar, que es lo que vamos a ver a continuación, es que el nivel de ingreso que genera el país en los distintos periodos sea distinto del nivel de consumo, porque son decisiones que emanan desde optimizaciones distintas. Entonces, fíjense lo que está acá abajo. Cuando las condiciones de consumo están suavizadas, como la igualdad que está aquí, que es lo mismo que está puesto en la PPT, dice el consumo en ambos periodos, entonces puede quedar planteado de la siguiente manera. El consumo en el periodo que sea va a ser igual a 1 más R, llevo hacia adelante, el nivel de producto del periodo actual, que ese es el que llevo hacia el periodo 2, más el nivel de producto del periodo futuro, que está medido en el valor de la moneda, en el tiempo que lo estoy midiendo, dividido por 2 más R. Eso, la única forma de que cambie es si llevo todo valor presente. Acá está planteado para valor futuro. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que la forma de definir el consumo, el otro día unos chiquitos de la mañana que están haciendo un trabajo para estadística, me decían, profe, el profesor de estadística nos está pidiendo analizar una variable explicada o explicativa y en el fondo desarrollar una serie de variables que van a explicar a la explicativa para entender cómo se comporta la relación causal entre ellas. Entonces estaban medio confundidos. Les dije, mira, esto tiene que ver con lo endógeno o lo exógeno del modelo. Acá voy a lo mismo. Lo endógeno del modelo tiene que ver con las decisiones, el consumo. ¿Qué otra parte es endógena al modelo? La capacidad productiva.
Por lo tanto, el modelo va a funcionar bien cuando yo conozco la capacidad de producción y cuando sé cómo tomar decisiones de consumo. ¿Cuándo empiezan a aparecer las luces de colores? Cuando empiezo a meter otras variables que no están dentro del concepto de optimización y son variables exógenas, sobre las cuales no tenemos ninguna incidencia y las tenemos que tomar como un shock. Eso es lo que define los cambios de ciertos modelos de comportamiento, para llegar ahora a la cuenta corriente. En una pequeña economía abierta que se comporta de todas las formas como les he ido comentando, vamos a tener a C como la variable que va a definir el consumo agregado, es decir, el motor de la demanda agregada de la economía. Vamos a tener el I mayúsculo, que va a ser el producto agregado, el PIB de la economía. Y los C chiquititos van a corresponder o van a equivaler al consumo, y el I chiquitito va a equivaler al producto del país. O sea, lo convertí en vez de individuo en país. Y voy a suponer que si la senda de consumo es aplanada, se sigue cumpliendo que B toma un valor de 1 partido por 1 más R, donde R es la tasa de interés de equilibrio de mercado. Entonces, lo que me empieza a aparecer como primer elemento es que el país va a tener una capacidad de producción que en este modelo va a estar registrado como una capacidad de producto. Entonces voy a tener una capacidad de producto en el periodo 1 y voy a tener cierta capacidad, que esto va a estar medido, ¿no es cierto?, en valor presente. Y voy a tener una capacidad de producto máximo en el periodo 2 que va a estar medido en valor futuro. ¿Sí? Y todo lo que está entre medio son puntos de combinación de producción de hoy día y mañana que se distribuyen de acuerdo a las decisiones de consumo. Entonces, cuando empezamos a encontrar el elemento de apertura de esta cuenta o de esta economía, nos empezamos a enfrentar a la cuenta corriente, que es algo que ustedes ya han visto, lo hemos conversado harto, lo investigaron cómo se comporta de acuerdo al trabajo. ¿Y qué va a pasar con la cuenta corriente? Cuando reconocemos que hay cuenta corriente en un país, reconocemos que la capacidad de producto va a diferir del nivel de consumo. Es lo primero que vamos a reconocer. O sea, lo que producimos como país va a ser diferente respecto de lo que nosotros consumimos dentro del país, y eso nos va a generar una posición acreedora o deudora, dependiendo si consumimos más de lo que producimos o si producimos más de lo que consumimos. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? De la siguiente manera. Si partimos de este punto donde el consumo es simétrico, consumo exactamente lo mismo que en uno en dos, pero sé que el país, por distintas razones, en el periodo 1 estábamos en el gobierno de Bachelet y crecimos menos, y después nos movimos a otro gobierno y crecimos más, por efecto de base de comparación, no porque se hayan hecho las cosas mejor, por efecto estadístico. Esos son los tipos de cosas que yo espero que aparezcan en los informes. Base de comparación distinta, efecto estadístico, creció numéricamente y no por capacidad, por ejemplo. Entonces, si tenemos crecimiento en un periodo más que el otro, y eso lo entiendo porque hay una base de comparación distinta, entonces el país podría pedir prestado hoy para consumir más que el producto de hoy día, que yo sé que es más chiquitito, ¿cierto?, pero con la dinámica de comprometer producto futuro que yo sé que va a ser mayor y que lo puedo usar para pagar mi consumo actual. Por lo tanto, mi exceso de consumo hoy día, cuenta corriente negativa, se equipara con un desahorro o cuenta corriente positiva en el segundo periodo, que tengo que usarlo para financiar mi exceso de consumo. ¿Se entiende la dinámica? Súper, miren cómo vamos a llegar a la cuenta corriente en este modelo. En el periodo 2, el consumo debe igualar la disponibilidad de recursos. O sea, yo en el periodo 2, en el periodo futuro, perdón, no puedo consumir más del nivel de producto que genero y lo que adeudo por mi exceso de consumo, que está corregido por el precio de lo que me costó cambiar o hacer el trade-off entre un gobierno y otro, ¿no es cierto? El balance de la cuenta corriente en este cambio, de un periodo a otro, va a estar medido como el valor de sus reclamos netos sobre el resto del mundo. Aquí empiezan a aparecer cosas simpáticas. ¿Se acuerdan ustedes de las diferencias entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional?
Sí, me quedé pensando en el neto. Nacional bruto. Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque una de las razones de las El tema de diferencias. los movimientos que se hace la gente en el extranjero y que influyen dentro de lo que es el ¿Solamente la gente? el Pago de capital de los inversionistas. y la Ya, inversión. entonces si sumamos gente y capital y revisamos la diferencia de pagos que se produce hacia y desde a la gente y hacia desde el capital, Transferencia. ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Tiene un nombre. ¿Qué cosa? ¿Diferencia, perdón? No. Esa diferencia que se genera. Hay economías que producen más pagos hacia afuera, es Ya. decir, contratan más gente y más capital desde Sí, sí. afuera, por lo tanto hay ingresos. Sí, sí. Y hay otros a los cuales les contratan una cantidad X de asesorías y de capital, por lo tanto ingresa. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? ¿Eso no son las transferencias? No. Pago neto a factores. O sea, la diferencia entre el PIB, que mide solamente lo que está dentro La actividad local. del equilibrio, o sea, de los límites geográficos, y donde está el núcleo de interés económico de la persona que explota su capacidad económica, es el PIB. Y cuando le sumo el pago neto a factores, que es este pago de contratación de gente y uso capital, me aparece el Producto Nacional Bruto. Por lo tanto, lo que reconoce este modelo es que si hay cuenta corriente, yo tengo un flujo de recursos que paga otros factores que la economía no tiene disponibles en este momento. Entonces, lo que va a pasar es que si hay un cambio en los activos de la economía en un determinado momento en el tiempo, porque cuando las economías logran ahorrar o logran gastar menos de lo que producen, se produce automáticamente un ahorro. Tengo acumulado inventario, tengo acumulado en el fondo cuentas de cartera, tengo acumulados recursos físicos que no estoy utilizando a toda capacidad. Entonces, ¿qué hace uno eficientemente desde el punto de vista de la ingeniería comercial? ¿Qué hacemos cuando tenemos recursos con disponibilidad? Estamos justo en Deberíamos salir a venderlos. Vendámoslo. Tenemos holgura, capacidad física, vendamos capacidad física, vendamos capacidad de eficiencia de mercado, vendamos capacidad de mano de obra en el fondo que está ociosa, y cuando uno la vende, lo que hace básicamente es intercambiar activos internacionales. ¿Ya? Entonces, en este modelo, que es súper sencillo, que es sencillo de entendimiento, lo que vamos a hacer es vamos a medir si hay acumulación de capital o desacumulación de capital, medido como este pago neto a factores. Por lo tanto, si la cuenta corriente es superavitaria para el modelo, el país va a lograr acumular más recursos que el resto del mundo y va a ser acreedor, presta. Si por lo tanto es deficitaria, en esto quiere decir que gasta más recursos que el resto del mundo, va a ser deudor, va a deber los recursos. Por lo tanto, el próximo periodo tiene que producir más para pagar lo que necesita domésticamente más lo que debe. ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos en la cuenta corriente, que esta voy construyendo para allá, dice el balance de cuenta corriente está considerando algo más que solo el balance de las exportaciones. Cuando ustedes vieron comercio internacional, y todos muy bien, me hablaron, miren, el Fondo del Comercio con este país se aplicó en este tipo de bienes, ¿no es cierto? Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Vieron lo que exporta Chile? ¿Se dieron cuenta realmente de lo que vendemos? Sí. ¿Qué vendemos? A ver. Fruta, gatos, cobre, ¿qué más? Vino, madera. ¿Qué más? Pescado. ¿Qué más vieron que vendíamos? Celulosa, que también es un producto derivado del producto vegetal. ¿Qué más? Últimamente más madera. La matriz de exportación que tiene Chile, yo les diría que no ha cambiado significativamente desde que Chile se abrió a la economía internacional, que eso fue en la década cercana a los 90, porque antes éramos castigados, entonces no podíamos. Cuando después nos quitaron el castigo internacional, pudimos en el fondo abrirnos. Yo me río, esto yo no estoy tirando el comentario político, quiero que entiendan que la dinámica es así, ¿ya? Que estábamos castigados frente al resto del mundo, después dijeron ya, ahora están mejor portados, parece que se civilizaron un poquitito, entonces ahora podemos llegar a comercio, exactamente, tercermundista, entonces ahora podemos llegar a comercio con ellos. Ya. Esa matriz de venta no ha cambiado mucho desde esa época a esta época. Incluso en esa oportunidad, los productos que eran derivados de la madera tenían algún valor agregado. Muebles. Vendíamos muebles. Hoy día no vendemos muebles, vendemos cosas más básicas. ¿Por qué les llamo la atención sobre ese punto? Porque estoy justo ahí. Porque tiene que ver con que los productos que hoy día produce y vende Chile al sector
a las distintas economías donde ustedes vieron que tenemos convenios o tratados de libre comercio, son productos de carácter más bien de extracción natural y básica, con prácticamente nada de valor agregado. Y el gran riesgo que tenemos ahí es que eso se agota. Los recursos naturales se mueren, se agotan, se desgastan, cuesta cada vez más seguirlos explotando, no tenemos un terreno infinito, nuestro mar se deteriora, la beta de ley empeora, etcétera, 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 etcétera. Hay un sustituto como pasó con el salitre. Exactamente, que hoy día, con la cantidad de avances tecnológicos que hay hoy día, en cualquier minuto ya no usa más cobre, y se usa litio y se usa otra cuestión. Menos mal tenemos reserva de litio también, pero podríamos no tenerla y ahí nos quedamos. Entonces, la discusión que hay de fondo con estos modelos que construyen como más teóricos es que ustedes tengan herramientas para entender esto. Digan, a ver, entendamos, ¿cómo vamos poniendo las implicancias de los usos de los factores? ¿Por qué los factores en Chile? Porque hoy día uno dice ya, aparece por ejemplo el listado de los profesionales con mejores remuneraciones a los 5 años de salir de la universidad. ¿Quiénes son los que están en el primer lugar? ¿Has visto eso alguna vez en la vida? Hace poco salió, sí. ¿Hace poco salió? Sí. ¿Quiénes están en los primeros 5 lugares? ¿Quiénes son los profesionales que más sueldo ganan a los 5 años de haber salido de la universidad? ¿Quién lidera? Ingeniero en mina, lidera. ¿Quién más? Sí, los de sistemas mejorados, harto. Pero tiene que ser un gallo potente, digamos. Los comerciales estamos como por la mitad. No, antes estábamos bien arriba. Y los civiles también han bajado junto con nosotros. O sea, los civiles industriales también para abajo. Antes la enfermería, pero Se saturó. Se saturó y se fue todo. Bueno, ahora, ¿por qué les hago el análisis de la estructura de mercado? Porque si en las economías uno se concentra en los sectores que produce, forma gente, porque es automático, estamos en el mercado, dice, tenemos exactamente estos sectores a explotar, formamos gente para este lado, hasta que saturamos y reventamos la cuestión y nos pasa lo mismo que la enfermera, con los periodistas, con los abogados, que hay millones por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno después? Afinar las diferencias. ¿Cómo se afinan las diferencias? Con diferencias técnicas. Entonces, por ejemplo, cuando uno se logra especialización o un área de nicho que nadie más ha logrado y que lo enfoca en términos productivos, encontramos resultados en productividad, en precio, en competitividad y nos hicimos famosos y exportamos esta cuestión. Entonces, cuando eso no nos resulta, el mercado se ajusta. Y eso es lo que hay que entender de esta estructura de modelos que va definiendo cómo nos comportamos, ¿ya? Si un país tiene un balance de exportaciones